Una votación histórica avanza al Pleno de la Cámara Baja. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, está cada vez más cerca de una posible destitución. Inmigrantes en el centro de la polémica por la brutal golpiza a policías de Nueva York. La comunidad latina reacciona indignada y teme que el hecho aumente el rechazo contra los indocumentados. Los cárteles de la droga financiaron o no la primera campaña de Andrés Manuel López Obrador. Un polémico artículo asegura que la DEA tiene pruebas, pero el presidente mexicano se defiende. Acusan al fundador de Facebook de tener las manos manchadas de sangre en una intensa audiencia en el Senado sobre la seguridad infantil en Internet. Así iniciamos un noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. La Comisión de Seguridad de la Cámara Baja acelera el proceso del juicio político para el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Y ahora el Pleno decidirá si enfrentará una posible destitución. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda tiene los detalles. Con una votación de 18 a favor y 15 en contra, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja aprobó los artículos de juicio político en contra del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Realmente es un daño grave el que se le ha hecho a nuestro país, y ese daño grave se manifiesta en la forma de testimonios que hemos escuchado en docenas de audiencias en este comité. Esto es incumplimiento de las leyes que están en los libros, razón por la cual estamos procediendo con el impeachment de Alejandro Mayorkas. Los demócratas consideran que se trata de una vendetta política orquestada por el expresidente Donald Trump y llevada a efecto por sus operadores políticos en la Cámara de Representantes. Estas acusaciones en realidad se refieren a los insignificantes agravios de un hombre. No ganó las elecciones y ahora tiene que continuar con la insurrección que dirigió el 6 de enero y tratar de deshacerse del secretario de Seguridad Nacional hoy para poder empeorar la crisis en la frontera y convertirla en un arma en lugar de gobernarla y resolverla. El comité consideró su resolución afirmando que Mayorkas ha cometido graves delitos y faltas por su manejo en la frontera sur. Expertos consideran que la evidencia no alcanza ese alto nivel. El mecanismo del impeachment es para crímenes graves, no desacuerdos de política pública. Así que los republicanos quieren cambiar las leyes de inmigración, tienen el poder de legislar, lo cual se han rehusado a hacer. El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, ha prometido llevar rápidamente al Pleno los artículos del juicio político contra Mayorkas. Si bien los republicanos de la Cámara de Representantes confían en tener el apoyo para destituir al secretario del DHS, solo pueden perder 2 votos, dada su estrecha mayoría. Vamos a ver si todavía queda ese unicornio que se llama republicano moderado, que tenga los principios y que se haya leído la Constitución para detener esto. Pero asumiendo que todos votan en sintonía, pues habría un juicio político en el Senado donde no hay los votos para remover al secretario Mayorkas. Aún no existe fecha de votación en el Pleno de la Cámara. Sin embargo, se supo que republicanos de alto rango intentan unificar a su bancada bajo el argumento de la importancia de remover a Mayorkas en un año de elecciones. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. De Washington nos vamos a la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, porque varios migrantes tuvieron un encuentro violento con miembros de la Guardia Nacional, en donde uno de ellos terminó con heridas en la cara. Después de cruzar el río Bravo, los inmigrantes se reunieron para cruzar el alambre de púas. El migrante fue recibido a patadas por un oficial, provocando que el alambrado le cortara el rostro. A pesar de las heridas, le ordenaron que debía regresarse. Vamos ahora hasta Nueva York porque quedó grabado en video una brutal golpiza por parte de 5 sospechosos a 2 agentes de la policía frente a un refugio de inmigrantes en pleno Times Square. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos tiene lo último. Migrantes agradecidos de estar en Estados Unidos reaccionaron con horror al ver este video donde un grupo de migrantes que son reprendidos por la policía, que les pidió que se movieran del área, reaccionaron con violencia, golpeando y pateando a los oficiales en pleno Times Square en Nueva York. Bueno, es desastroso porque no deberían hacer eso, ya que le permitieron ingresar a este país, en vez de ponerse a trabajar, en vez de buscar problemas, deberían ponerse a pensar en su familia. Los arrestados son 5 hombres entre 19 y 24 años que fueron instruidos con cargos por asalto.
Uno de ellos ya tenía historial criminal por otro asalto y robo. Los policías que no fueron identificados sufrieron heridas menores y recibieron ayuda médica en la escena. La Asociación de Benevolencia de la Policía dijo que es imposible lidiar con el crimen si no se pueden proteger a los policías. No sabemos ser agradecidos con las personas que nos están atendiendo o nos están ayudando. Y es una falta de respeto porque no sabemos respetar a las autoridades. Entonces, si estamos cayendo en algo, debemos aceptar lo que estamos haciendo mal. Hechos como estos preocupan a la comunidad migrante por el estigma que puede crear y porque muchos llegan con bastantes necesidades y dependen del sistema de ayudas para salir adelante. Más de 170.000 migrantes han llegado a la ciudad desde la primavera de 2022. Según reportes, los sospechosos en cuestión fueron liberados sin fianza y están de regreso en las calles, lo que indigna a residentes y a los propios migrantes en especial, porque uno de ellos será reincidente. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Gracias, Ángela. Y este miércoles el destino del imperio empresarial del expresidente Donald Trump podría definirse, ya que el juez Arthur N. Gordon emitirá una decisión final en un extenso juicio de fraude. La fiscal general Letitia James busca una restitución de $370 millones y prohibirle a Trump hacer negocios en el estado, alegando que el exmandatario presentó estados financieros fraudulentos para obtener beneficios. Y bueno, prepárese porque desde este miércoles el clima severo azotará partes de la costa oeste de Estados Unidos, incluida California, provocando lluvias torrenciales, nieve y fuertes vientos. Wendy Castillo nos amplía la información. Un par de tormentas alimentadas por un río atmosférico proveniente de Hawái empaparán el oeste de Estados Unidos a partir de este miércoles hasta el fin de semana, lo que podría desencadenar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, grandes nevadas en las montañas y producir fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el norte de California y la costa central comenzaron a sentir los efectos de la primera tormenta desde la mañana de este miércoles 31 de enero, mientras que el sur de California recibirá lluvias intensas desde el jueves y se mantendrán hasta el viernes. El gobernador ha activado el Centro Estatal de Operaciones aquí en Mather, California, para coordinar los esfuerzos estatales, locales y federales. De igual forma, Cal OES ha desplegado personal especializado con el equipo necesario a las zonas de más riesgos en el estado Dorado. Los meteorólogos advirtieron que se trata de un gran sistema de tormentas impulsada desde el Océano Pacífico y con un frente frío que se extiende desde Canadá hasta México a lo largo de la costa oeste. Se pronostican fuertes precipitaciones de 2 o 3 pulgadas en el área de la bahía en San Francisco, zonas costeras y los valles interiores del sur de California. Pero después de la tormenta no siempre viene la calma, ya que se pronostica que caerá más lluvia sobre el sur de California entre el domingo y el martes 6 de febrero. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Bueno, miren, otro tema, los directivos de las plataformas Meta, TikTok, entre otras, comparecieron ante el Congreso esta mañana para responder ante legisladores y padres de familia las inquietudes sobre los efectos nocivos de las redes sociales en los jóvenes. Desde Miami, Anthony Belchi nos explica. Los responsables de las principales plataformas de redes sociales como X, TikTok o Meta, propietaria de Facebook e Instagram, se han enfrentado este miércoles a un duro interrogatorio en el Congreso después de que varios legisladores denunciaran que estas empresas no han protegido suficiente a los menores del abuso y la explotación sexual en sus sitios web, y más cuando muchos de los usuarios son jóvenes. Más del 40% de los usuarios de Instagram tienen menos de 22 años, con lo cual son carne de cañón, son presa fácil para problemas como el bullying o ciberbullying en este caso, para problemas como contenido no adecuado a su edad. Demócratas y republicanos están de acuerdo con que las redes sociales han dado herramientas para explotar a los niños. Así se lo han dejado saber durante una tensa sesión en la que Mark Zuckerberg, a quien acusan de tener sangre en sus manos por no haber contratado a suficiente personal, se ha visto obligado a pedir perdón a los padres de niños abusados sexualmente. Las autorregulaciones por parte de muchas de estas plataformas no han logrado cumplir con los deseos de las personas que son responsables de jóvenes. Los responsables de las redes sociales se escudan en la sección 230 de una ley federal que básicamente los exoneran de cualquier responsabilidad por el contenido. Es decir, que si un usuario pone contenido pornográfico o contenido ilegal, la red social no es la responsable de ese contenido. Por eso, cada vez hay más voces que piden una regulación de las redes sociales. Creo que el gobierno debería intervenir o promover
formas de consumir. Meta insiste en que tiene a más de 40.000 personas para controlar contenidos en sus redes sociales y que los menores de 18 no pueden ver publicaciones sobre suicidio o trastornos alimenticios, pero parece que no es suficiente. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Bueno, y en temas de economía, la Reserva Federal decide mantener sin cambios las tasas de interés en el país, dejando así el rango actual entre 5.25% a 5.50%, y afirmó que no considera apropiado reducir el rango hasta estar seguros de que la inflación caiga hasta el 2%, que es su meta. Esta es la cuarta reunión consecutiva en que el comité no ha modificado las tasas de interés. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Cuestionan supuestos vínculos del narco en la primera campaña electoral del presidente de México. Y a solo días de la reactivación de las corridas de toros, vuelven a suspender la fiesta brava en ese país. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, vamos hasta México porque una investigación de la DEA apunta a que cárteles del narcotráfico financiaron la primera campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega nos tiene más en este informe. Un reportaje publicado en ProPublica, una agencia de noticias independiente estadounidense, señala que la primera campaña presidencial del actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recibió $2 millones por parte del crimen organizado. El reportaje, firmado por el periodista Tim Golden, se basa en más de una docena de entrevistas con funcionarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La información aclara que no se sabe si el actual presidente de México aprobó o siquiera conocía las supuestas donaciones del narco. No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores. Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política. De acuerdo con el reportaje, una de las fuentes de la DEA fue Roberto López Nájera, abogado que había representado a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien le pidió reunirse con funcionarios de la campaña de López Obrador, entre ellos Mauricio Soto Caballero, un operador político que trabajaba con Nicolás Mollinedo, ex chofer del mandatario mexicano, quienes recibieron el dinero en distintos pagos. El ex jefe de operativos internacionales de la DEA, Mike Vigil, aseguró que no hay evidencias para sustentar estos señalamientos. Y como dije, esta investigación comenzó en 2006. Entonces, si hubiera algunas evidencias contundentes, los Estados Unidos lo podía acusar formalmente. La publicación de este reportaje se da en medio de la campaña presidencial en México y podría ser un golpe al gobierno en turno. Es complicado que se haga una investigación aquí. En buena medida porque uno es información, o bueno, fueron actos que ya ocurrieron hace tiempo, ¿no? Y en buena medida muchos de ellos tienen prescripción. El reportaje explica que a finales de 2011 la DEA decidió cerrar la investigación ya que las pruebas no eran suficientemente sólidas. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Bueno, y nos quedamos ahí en la Ciudad de México porque nuevamente se suspenden las corridas de toros en la Plaza México. A tan solo días de su reactivación, una jueza emitió una medida provisional para el mayor recinto de tauromaquia del mundo, tras un amparo solicitado por la Asociación Civil Todas y Todos por Amor a los Toros. La suspensión afecta a eventos programados para el 4 y 5 de febrero, que ya habían vendido casi todos los boletos. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. El Salvador se prepara para su gran jornada electoral presidencial. Nayib Bukele busca un segundo mandato. Con adornos y espectaculares vestimentas, familias mexicanas preparan al Niño Dios para el Día de la Candelaria. Continuamos con la información y le cuento que en El Salvador candidatos presidenciales cierran sus campañas y se preparan ya para la contienda electoral de este domingo 4 de febrero. Más de 6 millones de salvadoreños están convocados para votar. ¿Cómo está el panorama político? Bueno, pues desde ahí Walter Peñate nos amplía. Este día se cierra la campaña electoral para elegir a los próximos gobernantes de El Salvador. Las encuestas dan como favorito a Nayib Bukele, algo que tiene con los nervios de punta a los candidatos opositores, quienes lo llaman dictador y afirman que su candidatura no es constitucional. Está queriendo devolver a la Fuerza Armada como un actor político y ya lo hizo.
como el bastión de su dictadura que está queriendo imponer y ahora con una reelección inconstitucional. Sin embargo, la población afirma que Nayib Bukele ha realizado un trabajo importante contra la delincuencia, como nunca otro presidente lo había hecho, y por eso emitirán su voto. Vamos a ejercer el sufragio o el voto para defender, digamos, la libertad, la paz y el principio más fundamental, que es la democracia de nuestro país. Para mí el voto significa la herramienta ideal para poder ejercer mi derecho a elegir a mi gobernante o a nuestros gobernantes. El Tribunal Supremo Electoral dice que estas elecciones son trascendentales, ya que la voz del pueblo será escuchada. Este Tribunal Supremo Electoral ha trabajado para que se respete la decisión del soberano que va a tomar en estas elecciones que son tan trascendentales para el fortalecimiento de la democracia de nuestro país. El organismo electoral ya se encuentra distribuyendo los paquetes electorales para que la ciudadanía emita su voto por su candidato favorito. El Tribunal Supremo Electoral ha confirmado que organismos internacionales estarán en el país para constatar la veracidad del proceso electoral. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias, Estrella TV. Esa es la situación en El Salvador, pero nos vamos de nuevo a México porque una escasez de agua sin precedentes azota a la Ciudad de México. La sequía tiene en jaque a la capital del país. Al menos 16 colonias permanecen con recortes intermitentes del preciado líquido y en otras 284 el suministro se está entregando en pequeñas tandas con pipas. Las autoridades atribuyen este desabasto a la falta de lluvias que ha secado los embalses del país. Y nos acercamos ya a las festividades del Día de la Candelaria, pero más allá de los sabrosos tamales, las familias católicas se apresuran a vestir con esmero al niñito Dios para recibir su bendición. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos sumerge en esta arraigada tradición. En mercados y plazas ya está lista la ropita que utilizarán los niños Dios el próximo 2 de febrero, día en que se celebrará la Candelaria, una tradición católica que tiene su fundamento en la purificación de la Virgen María y la presentación del niño Jesús al templo de Jerusalén. Sin falta, año con año, esta señora tiene la costumbre de comprarle nuevas vestimentas a su niño, que ya lleva 3 generaciones con ella. Este niño viene desde mi abuelita, es una herencia de mi abuelita. Todo está muy bonito, pero sí está un poco caro. Pero pues la tradición no hay que perderla. Para que estas figuras luzcan bonitas e impecables, cuando sean llevadas a bendecir, la iglesia recomienda el no vestirlos con trajes de algún santo, ángel, pontífice, club deportivo o ídolo del momento, pues sería un error. Por eso, en estos puestos ofrecen muchas opciones para elegir. Lo que es Sagrado Corazón, Salud, Abundancia y Atocha son los más vendidos aquí. Es muy bonita porque todo el mundo trae sus niños a vestir. Telas como la manta, el algodón o el tul y colores como el rojo, el azul o el café son la tendencia de este año. Quienes los visten aseguran que si la ropita no es del agrado de la figura, no se dejará cambiar y habrá que convencerlos. Y le dije, a ver niño, mira, no me gusta cómo te ves con el otro, déjame vestirte con tu talla. Y como que entre la plática y eso se le fui metiendo y sí. Le quedó, fue su talla y se fue contento el niño. En esta temporada, vestir a un niño Dios puede llegarle a costar a las personas unos $7, dependiendo del tamaño y de la calidad. Pero si se quiere algo más elaborado, con más detalle, los costos se pueden incrementar hasta los $50. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Increíble, no se vaya, aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. En Oklahoma, un gasoducto explotó causando llamas visibles a millas de distancia. Y la marioneta más querida de la televisión desata furor en las redes sociales. Al volver le contamos. Mire, en Oklahoma un gasoducto estalló en llamas la noche de ayer. Múltiples departamentos respondieron al llamado de emergencia después de que las llamas llegaron hasta los 500 pies de altura, quemando líneas eléctricas y afectando la electricidad de veintenas de residentes. Las autoridades lograron controlar el fuego en la madrugada y afortunadamente no se reportaron víctimas. Y bueno, le cuento que Elmo, la marioneta más querida de la televisión, preguntó en la plataforma X
cómo estaban todos. Y esto desató una crisis existencial entre millones de seguidores, entre ellos varias celebridades. La publicación del pasado lunes se volvió viral y ha sido vista por más de 180 millones de personas. Ante las abrumadoras respuestas, bueno, pues Elmo publicó que se alegra de haber preguntado porque es muy importante preocuparse por el bienestar de nuestros amigos. Muy bien por Elmo por poner el ejemplo. Eso deberíamos de hacer todos los días en las redes sociales, preguntar cómo estamos el día de hoy, ¿verdad? En vez de estar poniendo chismes o estar poniendo críticas o estar poniendo otras cosas, preguntar cómo estamos, como lo hizo Elmo, capaz que nos volvemos virales y hacemos el bien a otra gente. Hemos llegado así al final de su noticiero. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.